Muy buenos días, hermanos. Los saludo a todos los que no he saludado, también a los que están desde sus casas, que por diversos motivos no han podido estar acá, y a todos los que puedan llegar a escuchar también esta transmisión. Bueno, hermanos, nos gozamos en el Señor de poder escuchar nuevamente su palabra, poder abrir la Escritura. Y quiero comenzar hoy día planteando una pregunta. Si acaso amar es algo bueno. El amor es bueno. Pero la verdad es que no podemos responder esa pregunta así simplemente. Para responder esta pregunta debemos saber primero a qué tipo de amor nos estamos refiriendo. Por ejemplo, que el marido ame a su esposa es algo bueno, pero que el marido ame a la esposa de otro, eso no es algo bueno, por más que sean sentimientos similares. Amar la música es bueno, pero cuando esa música denigra a otras personas, ese amor por la música no es bueno. El amor bueno hace diferencias. La persona que dice que ama el bien debe hacer la diferencia para determinar lo que es bueno y lo que es malo. La persona que dice amar la verdad debe diferenciar la verdad de la mentira. Y una vez identificando la mentira, ¿qué hace con la mentira? ¿Qué debe hacer? No amarla. En otras palabras también, aunque suene brusco quizás, aborrecerla. Nosotros como iglesia del Señor, y los que escuchen esto que no son iglesia, nosotros debemos amar la verdad. Y por razones lógicas no amar la mentira, aborrecerla. Debemos amar lo bueno y despreciar lo malo. Debemos aprender a hacer esas diferencias, hermanos. Aunque quizás no sea la palabra más políticamente correcta, debemos aprender a discriminar. Discriminar entre lo que amo y lo que no voy a amar. Entonces ahora la pregunta es, si amas a Dios, entonces ¿qué es lo que debes aborrecer? ¿Qué es lo que debes no amar? Aunque podríamos decir también quizá amar menos, en vez de aborrecer, pero luego veremos que en este caso, ese amar menos no se puede aplicar acá. No se puede llevar a la práctica. En este caso no podemos plantear la pregunta, si amas a Dios, entonces ¿qué es lo que debes amar menos? Eso no aplica simplemente, sino que ¿qué es lo que debemos aborrecer? ¿Qué es lo que debemos no amar? Al pecado, mi pecado, la maldad en general, a Satanás, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, todo eso. Y todo eso que acabo de mencionar lo podríamos resumir en una palabra: el mundo. El mundo. No ames al mundo. Y ese sería un buen título quizás para esta predicación. No amen al mundo. Así que los invito a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. 1 de Juan, capítulo 2, de los versículos 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el texto y luego vamos a orar. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado Padre, te rogamos que en esta mañana, reunidos acá como iglesia tuya, Señor, de la cual Jesucristo es cabeza, de la cual la palabra es nuestra autoridad, te rogamos, Señor, para que el Espíritu Santo sea hablando en nuestras vidas, para que pueda hablar a través de mí, que sea tu palabra siendo enseñada al corazón de cada uno de los que está acá, que la pueda aplicar directamente para también transformar esas vidas, a fin de que cada uno, Señor, sea más semejante a Jesucristo, nos gocemos en eso. Padre, ayúdanos a comprender esta gran verdad de no amar al mundo y amarte a ti primeramente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto comienza diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora bien, yo ayer visitaba a unos hermanos y en el espejo del baño, estratégicamente para verlo todos los días, sí o sí, tenían un papel con un versículo
ahí que decía el texto de Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo tenemos que amar el que no ama? Pero acá dice no améis al mundo. ¿Cómo podemos armonizar estos dos textos? ¿Cómo no amar al mundo si Dios dice después que el que no ama está mal? Y esto es como un poco obvio quizás para algunos, pero miren el versículo 9, ahí en Primera de Juan 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito, hablando de Jesús por supuesto, al mundo, para que vivamos por Él. El amor que debemos tener es uno que sea sobre la base, construido sobre el hecho de en que Dios envió a su Hijo, Jesús, para salvar a los pecadores. Y sobre el propósito para que vivamos para Él. No es todo tipo de amor y amar a cualquier cosa lo que debemos hacer. Es un amor que debe ser sometido primeramente a un filtro. Yo te pregunto, ¿cuál es la base de tu amor? Y como iglesia debemos responder que la base es que Dios envió a su Hijo para salvar a los pecadores. ¿Y cuál es el propósito de tu amor? Para que ya no vivamos por nosotros, sino que vivamos por Él. Si hay algo que nos aleje de estas cosas, no debemos amarlo. Y eso es precisamente lo que es el mundo. Todo lo que no debemos amar, porque es contrario a esta base y a este propósito, es el amor al mundo. Y una forma de demostrar que amamos a Dios es amando lo que Dios ama y no amando lo que Dios no ama. De hecho, no amando todo lo que nos aleja del amor de Dios. Todo eso en lo que vivíamos antes de conocer el amor de Dios en nuestro pasado, amando esas cosas. Como por ejemplo lo dice Efesios 2. Efesios 2 es un texto sumamente conocido que amamos, pero dice esta verdad tan dura, pero es la verdad y finalmente es algo hermoso. Y Él, Efesios 2 capítulo versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira esa realidad, estabais muertos en tus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe, noten eso también, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el mundo está dominado por el príncipe de las tinieblas, contrario a la luz de Dios, Satanás, quien busca que tropieces, que la iglesia tropiece. El mundo que domina actualmente Satanás quiere ver a la iglesia inútil, que veamos a la Biblia como algo obsoleto, como algo lejano a los tiempos actuales, que la interpretemos como se nos dé la gana y la usemos cuando queramos, donde queramos. El mundo que domina Satanás quiere ver a la iglesia dividida y una vez habiéndose dividido nosotros en guerra los unos con los otros. Este mundo demoníaco quiere que cada uno de ustedes sientan que no necesitan a Dios. No es que quiera que hagan sacrificios y todas esas cosas satanistas, no. Lo principal acá es que la iglesia sienta que no necesita a Dios, que tú no necesitas a tu hermano, que tú lo puedes todo sin la palabra, sin la oración, y que el evangelio es una locura, finalmente. Y dicho esto, quiero que veamos algunos ejemplos de lo que es el amor al mundo. Primero, un ejemplo del mundo podría referirse a personas ajenas a Dios. ¿Cuántos cristianos, estando en aflicción, en necesidad de apoyo, en momentos de alegría también, recurren primero a personas ajenas a Dios y solo recurren a otros cristianos ya simplemente cuando están desesperados? ¿O cuántos necesitando consejo lo buscan primeramente en personas ajenas a Dios, no cristianas, del mundo? Quizás porque saben que el mundo los va a apoyar, les va a decir, sí, dale. Pero quienes conforman la iglesia le podrían decir, tú no estás considerando esto. La palabra de Dios dice esto otro. Es como un aguafiesta. Le pasa mucho a los jóvenes, le pasa a los niños, le pasa a los adultos, pero independiente de a quién le pase, toda persona que prefiere pasar más tiempo con personas
no cristianas, no de Dios, que no hablan de Dios y nada con Dios, de alguna forma están diciendo, yo no quiero estar con Dios. No quiero estar con hijos de Dios. Prefiero pasar más tiempo con el mundo, sea en persona, así como ahora, viéndonos, o sea quizás por redes sociales. Quiero pasar más tiempo con mi celular, o como sea, pero a la larga son formas de escapar del reino de Dios hacia el mundo. Y claro, puede ser más cómodo tener un grupo de amigos que no te contribuyan nada, pero que sabes que te van a apoyar en cualquier cosa, sea lo que sea, o con los que podrías simplemente estarlo pasando bien, riéndote toda la tarde. Quizás es más cómodo esto que tener amigos cristianos que te digan, mira lo que la Biblia dice, oremos por esto. Preferir a esas personas ajenas a Dios es amar al mundo. También otro ejemplo se puede ver al mundo también como las cosas materiales. Primera de Timoteo 6:10 dice esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el dinero es algo que Dios nos da, que viene de Dios para que lo administremos sabiamente y lo honremos con todo lo que Dios nos da. Pero por contrario a eso, amar al dinero es depender del dinero. Si no hay dinero, todo va mal. Si hay dinero, todo va bien. Y obviamente, hay momentos donde la falta de dinero va a ser algo que te podría llevar a dormir en la calle, a enfermar, a morir. Pero es en esos momentos donde Pablo decía, dentro de una cárcel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún en esa angustia, su deseo no era tener dinero, tener libertad. Su deseo primeramente era tener más de Dios, luego lo demás. Para el mundo eso no tiene sentido, pero para los que conocemos a Dios sí lo tiene. Y buscamos no al mundo, sino que al reino de Dios, sabiendo que a su tiempo lo demás será añadido. Otra forma de amar al mundo es intentar quedar bien con el mundo, con todos, que es algo que expresa de mucha mejor manera Gálatas 1:10. Ahí también lo pueden ver ustedes en las pantallas. Dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amar al mundo, hermano, es cuando te preocupa más que el mundo no te vea como alguien intolerante que ser luz en un mundo de tinieblas, usando la palabra del Evangelio para confrontar y decir las cosas como son. Actualmente, esto se ve mucho en todo aspecto de nuestra vida, en toda la cultura, y a nivel mundial parece que el que se declara cristiano con fundamentos en la Biblia, en la Escritura, parece más un cavernícola. Si tú dices que eres cristiano y crees en todo lo que dice la Biblia sobre la creación, para el mundo eres un ignorante. Si crees, por ejemplo, que la Biblia habla sobre Dios creando al hombre y a la mujer, y es así, y sin nuevos sexos, sin nuevos géneros, lo que dice la Biblia sobre la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el aborto, eres un retrógrado que no permite que la sociedad avance por someterte a esto. ¿Avance hacia dónde? ¿Hacia dónde avanza la sociedad? Ni ellos lo saben, sorpresa. Pero si nosotros decimos que estamos avanzando, que están avanzando hacia el juicio, el mundo nos trata de mensajeros de odio. Si hablamos de la obediencia de los hijos a sus padres o del liderazgo de los hombres en el hogar, somos opresores. Si pedimos libertad de expresión, nos censuran. Si decimos que la Biblia es la verdad y que, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, la meditación, el yoga y todas esas cosas son idolatría, se acabó todo. Todos a defender al tierno budista. Si decimos que el único camino es Jesús, nos dicen, ya empezó con la tontería. Y así sucede si vas con la palabra
de Dios al mundo. Pero algunos quieren evitar quedar mal con los hombres y con las mujeres también, para que quede claro. Y con tal de no quedar mal con nadie, acomodan algunas cositas o no tocan ciertos temas nunca, para no ofender quizá al que está llegando por primera vez. Eso es amar al mundo, que también se podría llamar cobardía. Y podríamos vivir así. Pero Juan 15, 19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, para eso entraba lengua, pero por eso el mundo os aborrece. Y menciono esto solamente por esta frase: porque no sois del mundo. El tema de que no somos del mundo es una realidad simplemente, no es un consejo. No es como alguien que está diciendo, tú no seas del mundo, te aconsejo que no seas del mundo. Para el cristiano no existe la posibilidad de ser del mundo, no existe. El Señor nos sacó de eso, nos separó para siempre. Y esa es la idea de ser santo, separado del mundo. Fíjense que el llamado, ahí en Primera de Juan, nuestro texto en el versículo 15, no es un llamado a que no seamos del mundo, sino que no amemos al mundo, a este sistema en el que ya estamos viviendo, pero que vivimos en medio de este mundo como extranjeros, en una tierra ajena por el simple hecho de que somos de otro reino. Y eso siempre será así. No existen cristianos con doble nacionalidad, que son del reino de Dios, pero también son del mundo. No, sino que como ciudadanos del reino de Dios, estamos habitando como extranjeros en este mundo. Miren, Jesús mismo lo dice en Juan 17. Juan 17, versículo 14. Donde dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. No son del mundo. Para que quede claro, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuevamente, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Primero, es una realidad que estamos acá en este mundo, al mismo tiempo que también es una realidad que no somos del mundo. Segundo, somos enviados a este mundo para llevar el mensaje de salvación, para mostrar ese amor, pero no para quedarnos y amar este sistema. Y tercero, es un mandato no amar al mundo, es un mandato. Y que el que ama al mundo y ama a Dios está en medio de un dilema imposible. El texto ahí en Primera de Juan 2:15 sigue diciendo, después al final, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta parte está ordenada de tal forma que si haces esto, ocurrirá esto otro, sí o sí. Si es que alguno llegase a amar al mundo, entonces sí o sí, es una realidad, el amor del Padre no está en él. Una forma de interpretar esto podría ser entenderlo como el hecho de que la persona que se dice ser cristiana y aún así se deleita y disfruta amar al mundo, la verdad es que no es cristiana. Se engaña a sí mismo, creyendo quizás que por haber repetido una oración está todo solucionado, siendo que lo que salva no es la oración, es la fe en el Señor Jesucristo y en su obra, por gracia de salvación. La fe en la persona de Jesús, y la persona que tiene esa fe recibe también al Espíritu Santo. Y el que recibe al Espíritu Santo vive amando al Señor y buscando lo que es santo, la santidad. Y no amando al mundo, no perdiéndose en el mundo. Como dice Primera de Juan 4:8, ya lo vimos al comienzo. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido a Dios. O como dice otro texto, que vamos a ver en un par de semanas, que estos salieron de nosotros porque en verdad no eran de nosotros. Pero más allá de eso, el asunto también está en dar a conocer algo acá que es ilógico. Esto no tiene sentido. Lo que está diciendo el texto es más bien como no tiene sentido que alguien que conoce el amor de Dios
ahora prefiera amar al mundo. Entonces todo el versículo 15 se podría resumir como: no amen al mundo, porque eso no tiene sentido para un hijo de Dios. ¿Cómo podría alguien tener el amor de Dios y amar lo que Dios aborrece? Dios ama a lo justo, Dios ama a lo santo, todo lo que es conforme a su voluntad, pero también aborrece lo que es opuesto a eso. Por ejemplo, Proverbios 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová. No ama todo, aborrece algunas cosas, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, y el texto sigue. Y el Salmo 97:10 dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de los santos, de mano de los impíos los libra. ¿Por qué amaríamos estas cosas? Es como imaginar al apóstol Pablo, quizás, o a cualquier otro encarcelado, amando esas cadenas, conociendo la libertad y todo lo que hay afuera. ¿Por qué amaría el frío de una celda? Eso no tiene sentido. Él vivía deseando la libertad y con esa libertad visitar a los hermanos y agradar a Dios con eso. Asimismo, no tiene sentido para nosotros que amemos a este mundo habiendo conocido el reino de Dios, habiendo conocido el perdón. ¿Por qué amaríamos a este mundo que no perdona? Habiendo conocido a nuestro Padre Celestial, ¿por qué amaríamos ser huérfanos en un mundo de soledad? Habiendo conocido la gloria de Dios, ¿por qué amaríamos a un mundo que se hunde en el pecado cada vez más profundo? La idea es esa. No tiene sentido amar al mundo para los que son del reino de Dios. Ahora bien, como ya he explicado, es imposible que un cristiano sea del mundo, a menos que en verdad nunca haya sido un verdadero cristiano. Y se estaba engañando a sí mismo, o buscando engañar a otros, quizás no sé por qué motivo. Pero sí es posible que nosotros, sí es posible que nosotros caigamos en el pecado de amar al mundo, que caigamos en eso. Y podríamos caer en amar algunas cosas del mundo, pero eso no es culpa de Satanás. No le vamos a echar la culpa a él. Nosotros caímos. Satanás no obliga a nadie. Así que es nuestro pecado. Pero si el arrepentimiento por ese pecado no se manifiesta y sigues ahí en ese pecado, la persona que supuestamente es cristiana, eso es síntoma de que nunca lo ha sido. Y que necesita ahora el arrepentimiento verdadero. El verdadero cristiano es como Pedro, cuando tras haber negado a Jesús 3 veces, luego se apartó y lloró amargamente, completamente arrepentido. Y no esperó que pasaran años, lo hizo apenas se dio cuenta. Amar al mundo es algo que tenemos que eliminar, aunque nos cueste. Podemos caer, pero debemos arrepentirnos para desear ahora no volver a hacerlo nunca más. No es que el cristiano no caiga en esto. Caemos, pero nos arrepentimos, lo odiamos. Debemos resistir con todas las fuerzas, con todos tus esfuerzos a este mundo que quiere seducirte. Aborrecer a todo lo que hay en el mundo y que se nos ofrece para que tú dejes de mirar a Dios y mires otras cosas. Así que estamos acá y vivimos acá en medio de este mundo que ofrece cosas, y en medio de todo esto también tenemos que predicar el Evangelio. Aplicar todo lo que la palabra enseña y agradar a Dios en medio de las pruebas. Quizás algunos ven el panorama mundial, sobre todo nacional, en lo económico, en lo moral, y ven que se viene algo complicado, bien complicado. Y no saben lo que va a pasar. Sobre todo si ahora mismo te cuesta llegar a fin de mes. Y sobre todo si tienes hijos que cuidar y que proteger también. Pero aún así, en medio de este mundo, no somos llamados a amargarnos y a descontrolarse o poner nuestra fe quizás en políticos que supuestamente saben lo que tienen que hacer y que todo va a cambiar. No, sino que confiar y agradar al Señor.
en medio de este contexto, en medio de este mundo y de lo que está pasando, y en medio de las aflicciones. ¿Cómo hacemos esto? Fácil decirlo, ¿no? Primeramente buscando al Señor, buscando su sabiduría, confiando en Él, que es soberano. Y en medio de todo eso, hablar de Jesús, dar a conocer el glorioso evangelio. Es una lucha, pero eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando te sientas o cuando te dejas dominar por ese pensamiento de que se viene el desastre, eso también es amar al mundo. En vez de pensar que se viene la hecatombe, mejor pensemos en que se viene el Señor. Eso sí calienta. Y a eso nos llama la palabra, a pensar en esas cosas. Y cuando nuestra vida no está dominada por las cosas del mundo, entonces el amor del Padre sí está en nosotros. Hasta el punto de que los demás lo notan y se desborda todo. Y nos gozamos también en ese amor. Y es suficiente. No, decimos, es suficiente, no necesitamos más. Nos gozamos en medio de las pruebas de este mundo, diversas pruebas. Así que ahora hemos visto algunos ejemplos de lo que es amar al mundo. Preferir a otras personas antes que a los que son de Dios, preferir las cosas que Dios da antes que al Dios que da las cosas, lo material, preferir también quedar bien con las personas de este mundo antes que obedecer a Dios. Pero quiero que ahora demos una mirada al versículo 16 y veamos algunas características de este amor. Entendiendo que estos que yo mencioné son ejemplos que hemos visto, son solamente pocos, son pocos de los que podemos cuidarnos. Pero pueden haber muchas cosas más y cada uno debe ser capaz de evaluar su propia vida. Tú evalúa tu vida con esto y determina también de qué manera estás amando al mundo o podrías caer en amar al mundo. La lista podría ser larguísima sin mencionar ejemplos. Así que lo que hace Juan acá en 1 de Juan 2:16 no es llenarnos de ejemplos, sino que enseñar a nivel general cómo es el mundo, cómo es amar al mundo, para que en cualquier circunstancia que ustedes estén, lo podamos identificar. Y el versículo 16 comienza diciendo, porque lo que hay en el mundo, y dice los deseos de la carne, primero, los deseos de la carne, lo que caracteriza al amor al mundo y a las cosas que hay en el mundo es esto, que se compone de los deseos de la carne, que se refiere al deseo por cosas de pecado, cosas contrarias a lo que agrada a Dios, cosas que simplemente me agradan a mí y a ese estilo de vida, estilo que teníamos antes de conocer a Dios. Y ahí cada uno tiene que hacer el ejercicio. ¿Cuáles son esas cosas que amabas cuando no tenías a Cristo? Porque si no eran los deseos de Dios, eran los deseos de la carne. Y creo que uno de los ejemplos más notables en las Escrituras de los deseos de la carne lo encontramos en Números 11:4. En Números 11:4, ahí están en medio del Éxodo, de este viaje hacia la tierra prometida, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, dice el texto, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos estaban en el desierto, estaban dejando Egipto para ir a la tierra prometida, pero de pronto se vieron tentados a desear carne. Literalmente deseaban carne y deseaban volver a Egipto y no avanzar hacia donde el Señor los había llamado, literalmente. Es el ejemplo por excelencia del deseo de la carne. Y luego en 1 Corintios 10, versículo 6, dice que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, como los mismos de Números, ahí, codiciaron. Y la mejor forma de identificar los deseos de la carne es identificar los deseos del Espíritu. ¿Cómo saber lo que es malo? Identifiquemos lo bueno. Y sabiendo cuáles son los deseos del Espíritu, podríamos entonces definir qué es lo contrario a esto. Y entonces evitar estas cosas. Miren, Gálatas 5:17 dice precisamente esto. En Gálatas 5, vamos allá. Porque el deseo de la carne
es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Lo mismo que estaba diciendo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Y cuáles son los deseos del espíritu? Tener el fruto del espíritu. Y Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del espíritu es amor, miren estas cosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificaron la carne. Y todo lo que es contrario a esto es el deseo del espíritu. Y por si no queda claro, ahí mismo en Gálatas 5, desde los versículos 19 al 21, hay una lista tremenda de ejemplos de lo que es no solo los deseos de la carne, sino que esos deseos puestos en obra, las obras de las carnes. Y ahí más claro echarle agua. Así que sabiendo lo que son los deseos, queda seguir las palabras de Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ustedes que están en este mundo, que os abstengáis, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. De estos deseos carnales se compone el amor al mundo. Y también de los deseos de los ojos. Y con los deseos de los ojos es donde precisamente comienza la historia del pecado. El primer pecado, en Génesis capítulo 3, en el versículo 6. Ahí Satanás, en el cuerpo de una serpiente, se acerca a Eva y le miente descaradamente sobre el fruto que no debía comer. Pero en ningún momento le dijo a la serpiente: cómetelo. En ningún momento la obligó. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. No que al árbol le gustara comer. El árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto, pero primero lo vio. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ella lo vio, sus ojos lo desearon, y así comienza todo. Y luego el representante de la humanidad, Adán, también comió y con eso pecó. Y con el pecado cayó la maldición sobre él. Y con haber caído la maldición sobre Adán, cayó la maldición sobre todos nosotros. Pero tenemos salvación de esto. Pero todo comenzó con los deseos de los ojos. Y siguió así. Y luego este deseo se repite en Génesis 6, cuando los hijos de Dios desearon a otras mujeres. Y se repite en Josué 7:21, cuando Acán desea ese montón de oro y ese manto babilónico. Y se repite con David, que deseó con sus ojos a la mujer que no era de él, sino que era de Urías. Y así hasta los días de hoy, deseando con los ojos. Y la relación de los deseos de los ojos con lo que es la pornografía resulta acá inevitable en nuestros días. Porque nunca fue tan fácil mirar a una mujer para codiciarla y adulterar con ella en nuestro corazón. O viceversa para las mujeres. Ahora solo tenemos que sacar el celular, lo desbloqueamos en un par de movimientos, lo que son los deseos de los ojos se transforman en realidades de pecado. Y el daño que hace la pornografía es horrible. De partida nos aleja de la realidad en la que estamos. Puede destruir familias, puede quitar el interés que tienen en todas las cosas. Puede consumirte hasta el punto de dañar tu cerebro, incluso más que algunas drogas, según algunos estudios, y de forma irreparable. Y es una de las adicciones que más batalla genera entre los cristianos y que menos se conversa en las iglesias. Pero que este mundo en el que estamos ahora hipersexualizado, vaya que sí conversa de eso. Los deseos de los ojos y sobre todo la pornografía puede destruir vidas, familias, iglesias, sociedades. Pero para el mundo es simplemente entretenimiento, quizás una forma de desestresarte. Quizás arte. Pero decir que es dañino en el mundo te va a generar más de alguna discusión.
Más de alguno se va a molestar por eso. El mundo ama los deseos de los ojos, pero nosotros no debemos amar a este mundo, ni lo que hay acá, sino que debemos ser como Job, que hizo pacto con sus ojos. Que nuestra oración sea como el Salmo 119, versículo 36. Si me ayudas por favor ahí, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Y noten eso, que mis ojos no vean vanidad. Porque otra cosa de la que se compone el amor al mundo es de la vanagloria de la vida. No solamente desear cosas que no tenemos, sino que vanagloriarnos en las cosas de este mundo que aparentemente nos puede dar esas cosas. La palabra también se podría traducir como arrogancia, la arrogancia de la vida, que es el sentirme complacido en ostentar lo que sea que tengas, lo que sea, que piensas que el mundo te lo está dando. Y le pasó a Nabucodonosor, este rey en los tiempos de Daniel, ahí en Daniel 4:30. Y él va viendo todo lo que hizo, y habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. La vanagloria de la vida es el deseo de jactarme de lo que Dios me da, como si en verdad solamente yo me lo hubiera ganado. Yo edifiqué este palacio. Yo me gané la vida que tengo hoy. Con mi esfuerzo conseguí todo esto. Esto es solamente producto de mi sudor y mis lágrimas. A mí nadie me regaló nada. Me lo gané trabajando. Y a simple vista suena como admirable. Dan ganas de pararse y aplaudirlo. Pero cuando todo lo que tienes lo atribuyes solamente a ti, a tu capacidad económica, a tu educación, a tus logros, y dejas a Dios de lado, lo olvidas, lo guardas simplemente para los días de angustia, esa es precisamente la vanagloria de la vida. No quiere decir, hermanos, que no nos esforzaremos. No quiere decir que no vamos a trabajar, que no nos romperemos el lomo y que vamos entonces a esperar que todo caiga del cielo. No. Quiere decir que nos esforzaremos para hacerlo siempre para el Señor, sabiendo que Él me da las fuerzas, que me da las oportunidades y que somos diseñados para trabajar. Pero no para jactarnos de esa vanagloria de la vida, que básicamente es como neblina, que aparece por un poco de tiempo en la mañana y luego desaparece. Ya no está. Así es nuestra vida, así es todo lo que tenemos. Es como quien intenta tomar esa neblina con sus manos y jactarse de que la tiene en su mano, pero ya se desvaneció, ya no está. ¿De qué te estás jactando? Ya no hay nada. Eso es vano, es vanagloria. Y por sobre todas las cosas no proviene del Padre, sino del mundo. Esa es otra cosa más de la que se compone el amor al mundo, de cosas que no son de Dios, sino que son contrarias a Él. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Lo que ofrece Satanás, liderando este mundo alejado de Dios. Como dice Santiago 3:15, respecto a algo tan común como la amargura, los celos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El amor al mundo nace de nuestros propios deseos pecaminosos, deseos de la carne, deseos de los ojos, del vanagloriarse de lo que tenemos en esta vida, pero es también la corriente de este mundo terrenal, no según el Espíritu, sino que conforme a nuestros instintos brutos y conforme a los deseos diabólicos de Satanás. Algunos dicen que no tenemos que satanizar las cosas, pero según lo que hemos visto ahora, no solo en este texto, el amor al mundo y seguir la corriente de este mundo es algo satánico. Y aún así, satánico y todo, alguno podría pensar que si es por estar bien, por no tener problemas, tener seguridad, respeto, aceptación y más cosas, valdría la pena rechazar a Dios y amar al mundo. Alguno podría verse tentado a volver a su viejo estilo de vida, sin Dios, y recuperar todo eso que perdió por seguir a Jesús.
la posición, tus ganancias que tenías antes, etc. Quizás porque seguir a Jesús te hizo dejar cosas que te habrían dado muchísimo en este mundo. Pero el versículo 17 nos da la última característica de lo que es el amor al mundo. Vimos todo lo que dice el versículo 16, que es clarito. Pero ahora vemos que aunque el mundo nos dé todo y lo tengamos todo, el mundo pasa. Y el mundo pasa y sus deseos. Y eso es así simplemente. No hay ninguna condición. El mundo pasa sí o sí. Y todo lo que compone el mundo, sus deseos también pasan, también son vanos, son vanidad de vanidades. Neblina simplemente. Luego ya no estarán o nosotros moriremos y no la podremos llevar a donde vayamos. El Salmo 39, versículo 6. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá cuando muriere. ¿En qué vamos a invertir nuestras vidas? ¿En el mundo, que es pasajero acaso, y se seca como la hierba, se marchita como la flor? ¿O en el reino de Dios, que permanece para siempre? Cuando uno hace un proyecto de trabajo, o de lo que sea, se plantea objetivos a corto, mediano y largo plazo. Corto plazo puede ser quizá 1 año. Mediano plazo quizás podría ser 5 años. O no sé, ahí eso es variable. Y largo plazo quizás podría ser unos 15 o 20 años. También es variable. Y siempre lo más valioso es lograr el objetivo a largo plazo. Esa es la idea. Pero cuando nosotros invertimos en el Señor y usamos nuestros dones para Él y para la edificación de la iglesia, no estamos planteando objetivos o invirtiendo a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo, lo que sea. Estamos invirtiendo en un plazo eterno. Y eso es más valioso que cualquier cosa en este mundo, que este mundo temporal te podría ofrecer. Hermano, que tus objetivos sean dirigidos hacia el plazo eterno, hacia el reino eterno de Dios. ¿Por qué? Porque eso permanece para siempre. Por eso el versículo 17 termina diciendo: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no la conocemos? Para invertir en cosas eternas necesitamos aprender a invertir en estas cosas. Y para esto son necesarias 2 cosas. Conocer la voluntad de Dios por la palabra de Dios, nuestros ojos abiertos, dirigidos hacia la palabra de Dios, y además de que nuestros ojos estén abiertos, también nuestras rodillas estén dobladas pidiendo a Dios lo que dice el Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, oremos así. Que tu oración sea así. Enséñame a hacer tu voluntad. Hacer estas cosas es lo más valioso en lo que podríamos invertir nuestras fuerzas en el mundo. Es un cansancio hermoso que podemos llegar a tener al final del día cuando estamos prácticamente molidos, pero sabiendo que lo que hemos hecho lo hicimos para el Señor. En tu trabajo, en tu hogar, cuidando a los hijos, cuidando a nuestros padres. Y qué más hermoso que poner mis fuerzas en servir al Señor en la iglesia, en la congregación de los santos. Miren, hemos visto en este texto de 1 de Juan 2, 15 al 17, que el amor a Dios es en base al hecho de que Dios envió a su Hijo a morir por los pecadores, lo que vimos al comienzo. Y que ahora debemos vivir con el propósito de vivir por Él, para Él también. Pero el amor al mundo es completamente lo opuesto a esto, rechazar estas cosas, lo cual es la voluntad de Satanás. Y vimos 3 ejemplos de amor al mundo. Preferir a otras personas ajenas a Dios, antes que personas que sean de Dios. Preferir las cosas que Dios nos da, antes que al Dios que nos da las cosas materiales. O preferir también quedar bien con las personas en este mundo, antes que obedecer la palabra de Dios. Eso es amor al mundo. Y veíamos que es ilógico para un creyente amar al mundo habiendo conocido el amor de Dios.
Y después la idea era que hiciéramos cada uno un autoexamen a sus propias vidas, viendo lo que caracteriza el amor al mundo. Los deseos de la carne, que desees lo que era tu vida antigua, tu vida sin Cristo. Los deseos de los ojos, desear lo que te puede ofrecer este mundo. La vanagloria de la vida, exaltar lo que ya tenemos y jactarnos de eso. Y todas esas cosas son pasajeras, todas esas cosas pasan. Pero lo que tenemos en Dios es eterno. Y creo que lo que puede ser un retrato hermoso y completo de esto, lo encontramos en Lucas 6, versículo 20 al 26. Miren, vayamos allá. Vayamos a nuestras Biblias y vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 20. Hasta el 26. Y alzando los ojos, acá está Jesús, y está hablando a sus discípulos, y decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No porque sean pobres, sino porque aman al reino de Dios, sobre todas las cosas. 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y eso no apunta a cosas de este mundo, sino que apunta al reino futuro. Ahí serás saciado. Y en el reino eterno de Dios, cuando se cumplan todos los tiempos. 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Gozaos, dice el versículo 23, en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Vivir así, con esa esperanza en las cosas eternas, es vivir amando a Dios. Pero miren lo que sigue, porque esta es la paga de los que aman al mundo. 24. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. No porque sean ricos, sino porque su consuelo no está en Dios. Pusieron su esperanza en las riquezas. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis, porque lamentaréis y lloraréis. No que lamentarán el haber estado saciados, no tiene nada de malo, sino que por haber estado llenitos rechazaron a Dios. Por haber visto al mundo, rechazaron a Dios y amaron a ese mundo. 26 finalmente. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Cuando todos hablen bien de ustedes. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. No que esté mal que hablen bien de ustedes. Eso está bien. Sino que hacerlo todo y hacer las cosas para buscar la aprobación de este mundo. La aprobación de los hombres antes que la de Dios. Todas esas bienaventuranzas, alegrías eternas, son para aquellos que aman a Dios. Aman las cosas de Dios. Y todos esos ayes son para aquellos que aman al mundo y las cosas del mundo. ¿Qué haremos ante esto? ¿Amaremos únicamente a Dios o vamos a contaminar nuestro amor con los deseos de este mundo? Hermanos, oremos a Dios ahora mismo para que nuestro corazón, nuestros ojos y todo nuestro ser esté siempre inclinado hacia Dios, hacia su reino, hacia todo lo que es bueno y agradable delante de Él, para que no nos alejemos de todo lo que es pecado, corrupción, idolatría, jactancia. No amemos a este mundo. No ames al mundo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor nuestro, por tu palabra. Y te rogamos ahora, Señor, encarecidamente, que en tu misericordia y en tus más tiernos cuidados nos enseñes a no amar este mundo, a amarte a ti, Señor, a no conformarnos, Señor, a la corriente de este mundo ni de este siglo, sino que buscar, Señor, ser transformados día tras día a la imagen del Hijo,
a la imagen del Señor Jesucristo, que día tras día seamos llenos del Espíritu Santo y amemos eso. No amemos este mundo, sus deseos vanos, esas cosas que pasan, que un día tendremos y otro día no. Cosas que te desagradan a ti. Padre, ayúdanos a ser sabios, a discernir, a separar lo bueno de lo malo y darte gracias también en todo. A agradarte, Señor, en todo. Y a buscar primeramente el reino de Dios, no al mundo, buscarte a ti, Señor, tu rostro continuamente, sabiendo que todo lo demás será añadido. Pero que lo primero, Señor, es tenerte a ti, y eso es suficiente. Tu gracia nos basta, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo, y te ruego por cada uno de los que está acá para que esta palabra transforme sus vidas, Señor.